papel juega la humanidad en los planes de Dios? Ese sería el tema de esta tarde. El origen de los seres humanos, o bien qué papel jugamos o qué papel juega la humanidad en los planes de Dios. Así es que, si les parece bien, hermanos, y para continuar, me gustaría que hiciéramos una oración, que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, pero sobre todo que nos permita entender los planes que jugamos o que juega la humanidad en los planes de Dios. Vamos a orar para empezar este estudio. Padre, en esta tarde te damos gracias por este privilegio que tú nos das de vernos, Señor, por este medio, de comunicarnos por este medio, de llevar a cabo algunas actividades culticas que pues no nos gusta en realidad, Padre, pero que no tenemos otra alternativa, puesto que esta pandemia ha traído un confinamiento, no solamente para la iglesia, sino para el mundo en general. Padre, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine a través de este estudio, que tu palabra cada día sea más endeble en nuestro corazón, Señor, y que ahí, Padre, podamos nosotros atesorarla. Gracias por los que estamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer un pasaje muy conocido, hermanos, de la palabra de Dios, que está en Génesis capítulo 1. Sí, Génesis capítulo 1, versículo 25 al 31, y vamos a leer Génesis capítulo 2, del 7 al 9. Sí, repito una vez más para que busquen ahí en sus Biblias, Génesis capítulo 1, versículo 25 al 31, que a la letra dice de la siguiente forma: E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Me gustaría, hermanos, de empezar con algunas preguntas importantes para que podamos nosotros entender este tema y tal vez hacerlo un poquito más interesante. ¿Sí? La palabra de Dios, hermanos, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos habla acerca de la creación. Dice la Biblia, hermanos, que allí en el versículo 23 de Génesis 1, dice la Biblia que llegó el día quinto. Versículo 23 de Génesis 1. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. ¿Qué fue lo que creó en el día quinto? La Biblia dice que creó los seres vivientes, las aves, los grandes monstruos marinos. Y en el versículo 25, pareciera ser que nos amplía un poquito más el tema, ¿sí? Es decir, en el día quinto, Dios creó, Dios terminó, diríamos, hermanos, que Dios terminó toda la creación, exceptuando al hombre, ¿sí? Pareciera ser que en el día sexto, Dios se concentró en hacer exclusivamente al hombre. ¿Sí? El día quinto concluyó toda la creación. Y la pregunta que quiero dejar en sus mentes, hermanos, es: ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera concluido su creación en el día quinto? Es decir, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera creado a los hombres o a la humanidad? ¿Habría sucedido algo interesante? ¿Habría pasado algo importante? ¿El mundo se hubiera detenido? ¿La creación no hubiera sido creación? Es decir, creo que les dije que una pregunta, ya van como 6, ¿verdad?
Pero tenemos que pensar un poquito, hermanos, ¿qué importancia juega el hombre en la creación? En realidad, hermanos, el hombre es indispensable la humanidad es indispensable dentro de la creación. Y antes de que me conteste, antes de que levanten la mano para que nos peleemos en este tema, creo que en este tiempo de confinamiento en el que el ser humano ha estado guardado en sus hogares, en sus casas, creo que la naturaleza nos dice otra cosa. Nos dice la naturaleza, ¿sabes qué? No te necesito. Porque sin ti estoy más limpio, sin ti no hay tanta contaminación, sin ti estoy menos enfermo, nos diría la creación. Pareciera ser, hermanos, que el ser humano no es indispensable en la creación. Pareciera ser que la creación por sí misma se las hubiera podido arreglar, por así decirlo, sin nosotros. De hecho, hubo por ahí, hermanos, en los medios de comunicación, hay una lámina, hay un meme por ahí que pasa donde dice que el sol le pregunta a la tierra está muy enferma, tiene un paliacate en la cabeza, oliendo como a vaporru o cosas por el estilo, y tiene un termómetro en la boca la tierra, y le dice el sol, ¿qué tienes, tierra? Y le dice la tierra, tengo humanitis aguda. Parecerá ser que quienes contaminamos la tierra somos nosotros. De ahí la pregunta, ¿qué papel juega entonces la humanidad en la teología? ¿Qué papel juega la humanidad en los planes de Dios? Es decir, ¿cuáles son los propósitos por los cuales Dios nos creó? ¿Habrá algún propósito? ¿Dios tendrá algún plan para nosotros? Por otro lado, hermanos, sin duda alguna que si bien es cierto que el ser humano o la creación puede arreglársela sin nosotros, Dios puede arreglársela sin nosotros, el papel del hombre es cierto, es importante. Y yo decía, y la Biblia dice, hermanos, que en el día sexto, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Eso dice el versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahí es donde concluye, y teológicamente se dice, hermanos, y desde los púlpitos se enseña que Dios, a manera de corona, puso al hombre sobre la corona de la creación, ¿no? Y que le dio al hombre, pues, el papel más prominente. Pero, a pesar de que el hombre es criatura, a pesar de que la humanidad somos creación, ¿en qué lugar nos encontramos entonces en la creación? ¿Somos en realidad mucho más importante que la creación? Posiblemente sí, pero ¿en qué lugar ocupamos entonces en los planes de Dios? Por un lado, hermanos, el hombre quiere ser Dios. Por un lado, el hombre quiere ser Dios. Esa fue la mentira máxima con la que la serpiente convence a Eva para que ésta tome del fruto prohibido y coma. Podría imaginar, hermanos, los ojos de Eva cuando la serpiente le dice, ¿sabe Dios que el día que de él coman serán como Dios? Quisiera imaginar, hermanos, que los ojos de Eva le brillaron cuando escuchó esta noticia de que serían como Dios. Pero el ser humano en realidad no es Dios, ni puede ser Dios, porque ya hay un Dios. Y si el hombre y si la humanidad pudiera ser Dios, cometería muchos errores. No así Dios, hermanos, que Dios no comete errores, que Dios es perfecto en todo lo que hace, que Dios es perfecto en todos sus planes. Pero por otro lado, hermanos, si bien es cierto que el hombre no puede ser Dios, tampoco puede ser parte o tampoco puede ser creación dentro de la creación general, podríamos decirlo, o déjenme llamarle como teológicamente le llaman, el hombre no es un animal. ¿Por qué razón? Porque los animales están dentro de la creación general, podríamos decirlo.
Y si bien es cierto, hermanos, que el hombre entonces no puede ser Dios, pero tampoco puede ser animal. Luego entonces, ¿qué lugar ocupamos? Pareciera ser, hermanos, que el hombre ocupa un lugar intermedio. Pareciera ser que nosotros somos la carne de un sándwich, permítanme esta expresión. ¿Sí? Es decir, somos parte de lo mejor, es cierto. Luego entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Dios, es cierto, imprimió en el ser humano un papel importante. De hecho, la Biblia dice, hermanos, que la diferencia de los animales y el ser humano o la humanidad es de que el hombre es un ser pensante. De ahí aquella frase científica de Homo sapiens, el hombre que piensa. Nosotros somos hombres pensantes, somos seres pensantes, seres racionales, a diferencia de los animales. Luego entonces somos diferentes, porque Dios nos hizo diferentes. Y si Dios nos hizo diferentes, entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que espera Dios entonces de nosotros? ¿Qué papel jugamos en la teología? ¿Qué papel jugamos en los planes de Dios? Quisiera, hermanos, dejar un momentito esta pregunta al aire. Si alguien quisiera platicar algo al respecto, que vaya al tema y que sea adecuado su comentario. ¿Quiénes están por ahí, hermanos, que nos han estado siguiendo, que puedan platicar un poco? ¿Qué papel jugamos entonces en los planes de Dios? ¿Qué rol tenemos nosotros como humanidad en los planes de Dios? ¿No, hermanos? Pues buenas tardes, hermano. Nuestro rol es obedecer al Señor. El Señor nos hizo para agradarle y para su gloria, como dice en el catecismo. El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Nosotros teníamos ese rol, ¿no? Y tenemos el rol de glorificarle y de obedecerle sobre todo en todas las cosas. Él nos provee de todo, pero nosotros tenemos que dar gracias a Él y siempre reconocer que Él es el dador de todo. Vamos, hermanos. Sí, hermana, Betty, gracias, hermana. Vamos al Salmo 100. Salmo 100, versículo 3. Sí, es un pasaje muy conocido por todos nosotros, Salmo 100, versículo 3. Este salmo yo creo que sería un salmo, es muy ideal, hermanos, para enseñárselo a nuestros hijos cuando están pequeños, sobre todo. Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Definitivamente, hermanos, tenemos que reconocer que el hombre no existe para su propia gloria. El hombre no existe para sus propios planes. El hombre no está aquí para satisfacer sus necesidades. Inclusive, hermanos, me gustaría que viéramos otro texto muy importante que nos amplía un poquito esta información de lo que estoy diciendo. Alguien que me haga favor de leer Hechos 17, 21. Hechos 17, 21. Sí, Hechos 17, 21. Si alguien lo tiene y me hace favor de leerlo, nada más abra su micrófono y una vez que participe, lo cierra, por favor. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ok. Sí. No, creo que me equivoqué. Es este mismo pasaje, hermanos, este mismo versículo. Donde dice que en Él nos movemos y en Él somos. Creo que me equivoqué yo de texto al escribirlo. 28, hermanos, 17, 28.
¿Sí? 17:28. En esta ocasión, hermanos, el apóstol Pablo se encuentra en Atenas y él ve efectivamente muchos ídolos y encuentra aquel nicho al Dios no conocido. Y después en el versículo 28 dice, porque en él vivimos. ¿Sí? En él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Efectivamente, hermanos, el ser humano, como bien dice el catecismo y bien lo cita nuestra hermana Betty, ¿cuál es el papel que el hombre juega entonces en la humanidad? ¿O cuál es la humanidad que juega, la humanidad en los planes de Dios? Efectivamente, hermanos, el catecismo la respuesta nos la da. Ahora sí que lo primero que tenemos que ver, hermanos, es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Esto no es, hermanos, tenemos que quitarnos la idea o tenemos que quitarnos de la mente, hermanos, que el ser humano, que vivimos para nosotros. ¿Sí? No podemos decir, hermanos, si creemos en Dios y menos si creemos en Dios, que vivimos para nosotros, que vivimos para nuestros propios planes, que vivimos para nuestra propia gloria, que vivimos, hermanos, para llenar esta tierra o que vivimos para, en este caso, para sojuzgar la tierra, que es cierto, es un plan que Dios le dio al hombre, es una tarea que Dios le dio al hombre como un mayordomo, pero no quiere decir, hermanos, que yo vivo para ello. Es decir, cuando la humanidad, según Génesis, señorea la tierra, está llenando las expectativas de Dios, está llenando los planes de Dios, pero estamos respondiendo a la tarea que Dios nos ha dado. Luego, entonces, como seres humanos, hermanos, tenemos que ubicarnos, como dice Pablo aquí en Hechos 17:28, si nosotros vivimos y si estamos en esta tierra es porque Dios así lo quiso. El Salmo 100, hermanos, es un salmo muy bonito también que nos habla acerca del origen del hombre. El origen del hombre, hermanos, no es en que nosotros nos quisimos reproducir por querernos reproducir. Inclusive, hermanos, hay otro salmo también muy bonito que nos habla acerca de esto, es el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este salmo, hermanos, y estas ideas de la Biblia nos dicen que nosotros no existimos porque nosotros hayamos querido existir por nosotros mismos. Cuando dice el Salmo 103, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermanos, esto echa por suelo aquellas ideas en las que, bueno, estamos aquí, hoy estoy aquí porque mi papá y mi mamá quisieron tenerme. Eso en realidad, hermanos, no existe según la Biblia. Y nosotros como adultos ya sabemos solamente la reproducción, cómo se dan las cosas. Ahora ya está científicamente, hermanos, y hasta con imágenes muy claras, muy nítidas, nos pueden decir cómo es la concepción de una persona, de un niño, de un embrión dentro del vientre de la madre y todo esto. Pero en realidad, hermano, no es que mamá y papá hayan querido tener a Juan, a Pedro, a Lupe, etcétera. No, es que en realidad, hermanos, es Dios el que está ahí metido, es Dios el que está llevando el proceso de nuestra vida. Y yo creo, hermanos, que el hombre no empieza a existir desde Génesis para acá. Yo creo que el hombre empieza a existir, hermanos, desde los planes de Dios. Desde los planes de Dios el hombre empieza a existir de ahí en adelante. Ahora bien, para responder a la pregunta, efectivamente, hermanos, nosotros no vivimos o no estamos aquí porque nosotros hayamos querido, sino porque Dios así lo quiso. Y no estamos buscando, hermanos, nuestra propia voluntad. Tal vez vaya ahí un poquito enfocado a lo que dice nuestra hermana Betty. Estamos para obedecer a Dios. Yo diría que estamos para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Estamos para hacer la voluntad de Dios. Jesucristo, hermanos, nos lo dijo en varias ocasiones. Por ejemplo, Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar, hermanos, en nuestra vida? El reino de Dios. Porque no pertenecemos, hermanos, sí pertenecemos a este mundo, pero no contaminado, ¿sí? Pertenecemos a los planes de Dios y es lo que tenemos que buscar nosotros.
¿sí? Pero hay otra cosa también muy importante, hermanos, que se menciona en esta área. La voluntad de Dios efectivamente es parte del deseo y del plan de Dios para la humanidad. Pero también hay otra cosa muy importante, hermanos. Dios nos hizo, decía yo hace un momento, nos separó de la creación general. No somos como la creación general, no somos como los animales. Al único que lo creó a imagen y semejanza suya fue al hombre, a la humanidad. Pero dentro de esta imagen y semejanza, creo que se encuentra muy implícito y explícito también los atributos comunicables de Dios para la humanidad. Y aquí, hermanos, la otra cosa importante que tendremos que preguntarnos es si yo soy hecho imagen y semejanza de Dios y Dios me ha dado atributos comunicables, si Dios me ha comunicado sus atributos, sus virtudes de Dios en mí, también yo me tengo que preguntar, bueno, ¿con qué propósito Dios me dio esos dones? ¿Con qué propósito Dios me dio esos atributos comunicables? ¿Qué quiere Dios de mí? Esto también, hermanos, es muy importante que nos preguntemos y no solamente que nos preguntemos, sino también que nos respondamos a esta pregunta. Ok, Dios me hizo así, yo soy hábil en esto y creo que tengo ciertas habilidades. ¿Se acuerdan más o menos como qué dones o como qué atributos comunicables nos ha dado Dios, hermanos? ¿Alguien quiere compartir un poquito al respecto de esto? ¿Qué se acuerdan de estas clases? ¿Qué dones nos ha dado Dios? ¿Qué dones nos ha comunicado Dios a la humanidad? Por ejemplo, el sentido de justicia o de amor, Sí, ¿no? La misericordia, la gracia, la bondad, son atributos que Dios ha comunicado con nosotros, la sabiduría. definitivamente que son atributos, hermanos, que Dios nos ha comunicado y que nos vienen de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, si no me equivoco, a los romanos va a decir que de Dios procede toda dádiva y todo don perfecto viene de él, dice, del Padre de las luces. Esos dones comunicables, hermanos, Dios nos los ha dado. Pero nos podemos preguntar, ¿cuál fue la finalidad por los cuales Dios nos los comunicó? ¿Para qué quiere Dios o para qué Dios nos dio esa responsabilidad? A lo mejor responsabilidad, si usted quiere, que yo no pedí que Dios me diera eso, pero ¿por qué me lo dio? ¿Nada más para hacerme diferente de la creación animal? ¿O cuál fue el propósito? Saben, hermanos, que es bien importante. Déjenme poner el ejemplo de la tecnología que tenemos aquí. Yo en un principio, hermanos, cuando empezaron a salir los celulares y esto yo no entendía para qué una cámara en un celular, para qué una cámara en una computadora, por ejemplo. Cuando empezaron, yo me acuerdo cuando compré una de las primeras computadoras, era cuando mis hijas creo que iban a la primaria, algo por el estilo. Y entonces yo decía, yo no le veo sentido que tenga una cámara, ¿para qué quiero una cámara y una cámara que me esté viendo? Yo decía, a lo mejor me quieren fiscalizar todo lo que yo haga cuando esté aquí metido. Pero ahora entiendo, hermanos, que esta cámara tiene una finalidad y esa finalidad es reflejarme a mí en otro lado. ¿Sí? Reflejarme a mí en otro lado y que ustedes me vean y que yo los vea a ustedes. Ustedes pueden ver mi imagen, hermanos, a través de esta cámara. Y yo quiero eso, yo quiero que ustedes vean mis expresiones, etcétera, etcétera. Que ustedes me escuchen. Hermanos, cuando Dios nos dio su imagen y semejanza y cuando Dios nos dio estos atributos comunicables, es porque Él quiere que tú y yo seamos representantes de Dios y que representemos esa imagen de Dios. Es decir, hermanos, nosotros como humanidad estamos obligados a reflejar, decías hace un rato, Dani, misericordia, justicia, santidad, amor, bondad. Todos esos atributos, hermanos, que nos vienen de Dios, es porque Dios quiere que nosotros en algún momento dado los reflejemos. Es decir, pareciera ser, hermanos, que cuando la Biblia dice que nosotros somos representantes de Dios en la tierra, el deseo de Dios es que nosotros dejemos fluir esa imagen y semejanza que Dios nos ha dado.
Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos. Luego, entonces, hermanos, es importante meternos en los planes de Dios, sí, es importante. Es importante, hermanos, llevar a cabo una relación inclusive con los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha hecho así también. Dios nos ha hecho seres relacionales. Dios nos ha hecho seres que comunicamos a otras personas también lo que Dios nos está dando. Así es que, amados hermanos, la invitación en este caso con este tema, y ya quiero ir cerrando un poquito el espacio, a menos de que ustedes quieran comunicar algo más, hermanos. ¿Quisieran ustedes platicarnos un poquito más de otra cosa, de este mismo tema? ¿O algo que no lo hayan entendido? Vamos a Génesis. A Génesis, donde la Biblia nos habla, hermanos. Efectivamente, hermanos, Dios nos da el origen de nuestra existencia, podríamos decirlo. Que esta la podemos ver en Génesis 1 y 2. ¿No? Ahí podemos ver, hermanos, el origen de la humanidad. Pero en realidad, hermanos, empezamos aquí a vivir o empezamos a vivir ya dentro de los planes de Dios. Yo creo que el origen de la creación en esta vida, hermanos, va mucho más allá de los planes de Dios, o en los planes de Dios va mucho más allá de la creación. ¿Por qué razón? Porque en la mente de Dios estábamos, en los planes de Dios estábamos. Y creo, hermanos, que aquí solamente es la idea plasmada ya en la humanidad cuando Dios hace a Adán y a Eva en la creación. ¿Sí? Todos obviamente empiezan aquí, Adán y Eva empieza aquí su existencia, y aquí empieza también el origen de la humanidad, en la que usted y yo, hermanos, estábamos involucrados. Decía, hermanos, que también el ser humano no solamente fue creado, en este caso, no solamente consideramos dentro de los planes de Dios, sino que estábamos también, hermanos, en la idea de Dios de que Él estaría con nosotros y nosotros estaríamos con Él. Es decir, nosotros, hermanos, tenemos ¿cómo les podría decir, hermanos? Un imán. Teológicamente se llama, hermanos, que tenemos un germen que nos hace buscar a Dios, o una necesidad, o tal vez una fuerza que nos hace buscar a Dios, porque somos seres comunicables. Miren, cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecan, lo que Dios hace, en primer lugar, hermanos, dice que viene a buscar al hombre. Viene a buscar a Adán y a Eva en este caso. Miren, vamos a ver Génesis capítulo 3. Sí, Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Noten, hermanos, aquí como una comunicación íntima que tenía el ser humano con Dios, esa comunicación íntima o esa fuerza que se atraían como si fueran dos imanes, esa fuerza que existía se rompió, obviamente por el pecado. Esto nos dice, hermanos, que el hombre o la humanidad es un ser que se comunica con otros. En este caso, hermanos, el hombre se comunicaba con su creador y su creador se comunicaba con Dios. Luego entonces, hermanos, lo que podemos ver es que el ser humano también no fue creado para que viva una vida independiente de Dios. Inclusive no fue hecho para llevar una vida independiente de sí mismo o independiente de otros. Es interesante ver, hermanos, cómo hay personas que
se aíslan totalmente de vivir en una comunidad, pero a la larga ese aislamiento, ese confinamiento les hace daño. Hay una película, hermanos, de Bruce Willis, no sé si se acuerdan ustedes, sí creo que es Bruce Willis, no, se llama El Náufrago, no sé exactamente quién es el autor principal. Este hombre, yo recuerdo, hermanos, que se va, su avión cae en cerca de una isla y él naufraga esa isla. Y ahí, hermanos, no hay con quién platicar, él empieza a crecer la barba y se encuentra un balón, ahí entre las cosas perdidas se encuentra un balón llamado Wilson, bueno, de la marca Wilson. Y se acuerdan, le pone una cabellera y todo esto, y él se comunica con el balón y le empieza, y lo hace su amigo. Y bueno, cuando él se aventura a querer salir de esa isla, pues el balón se va y él va a rescatar a Wilson. Entonces uno diría, ya déjalo, es un balón, ¿no? Ya todo ponchado, todo viejo. Pero se dan cuenta, hermanos, cómo la necesidad del ser humano de comunicarse con otros es algo que si no lo hace, el hombre puede volverse loco. Porque el hombre, hermanos, es un ser comunicable. Y en este pasaje de Génesis 3, hermanos, vemos cómo el hombre trata de huir por el pecado, pero a la vez es algo que lo atrae hacia Dios. Algo que Dios lo busca, que Dios lo llama, que Dios va atrás de él para rescatar a la humanidad, ¿no? Para rescatar al hombre en este caso. El hombre, hermanos, es un ser comunicable y el hombre no puede vivir solo. Qué importante, hermanos, es vivir siempre con alguien, al lado de alguien, que le podamos tener confianza y de esa manera comunicarnos, porque Dios nos hizo así, seres comunicables. Bueno, podríamos decir, hermanos, que hasta aquí dejaré yo el tema. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a pasar a la otra parte, que es acerca de la Santa Cena. ¿Quisieran participar en algo, hermanos? Si tienen alguna duda, los que están con nosotros, al respecto del tema. ¿No? A lo mejor solo comentar que dentro de reflejar la gloria de Dios y de los atributos que Dios ha dado al ser humano, también nos da una parte de gobierno y de mayordomía sobre la creación, ¿no? Es una de las formas en las que también reflejamos la gloria de Dios, sabiendo gobernar sabiamente su creación y administrándola como mayordomos, no como dueños de lo que está alrededor. Sí, efectivamente. Y eso, hermano, nos hace pensar también en la responsabilidad que tenemos como creación, hermanos, como parte de la creación de la humanidad. Tenemos una responsabilidad muy grande, sí. Tenemos, hermanos, esa parte importante que llenar las expectativas de Dios, sí. Él espera, sin duda alguna, cosas de nosotros, sí. Espera cosas de nosotros y espera que nosotros, hermanos, respondamos a esos planes que Él tiene para con nosotros. Aquí, hermanos, es importante que nosotros reflexionemos sobre nosotros mismos, ¿no? Reflexionar si en realidad estamos llenando las expectativas de Dios, si nosotros estamos, hermanos, pues ahora sí cumpliendo la voluntad de Dios en donde estamos. Yo creo, hermanos, que donde quiera que estemos, donde quiera que esté el hombre, la humanidad, está en los planes de Dios, pero aquí tendremos que preguntarnos si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, si yo estoy obedeciendo a los planes que Dios tiene para mí. Es importante, hermano, reflexionar en esto, porque si jugamos un papel, o sea, no es que nosotros tengamos un valor en sí, un valor intrínseco en nosotros mismos, sino que lo tenemos en Dios, ¿sí? Dios nos da esa facilidad, esa facultad para poderlo hacer. No es que nosotros tengamos ese valor en nosotros. Si algo somos, hermanos, es por Él. Esas palabras, hermanos, de Hechos 17:28, la verdad es que para nosotros, hermanos, Dios es como el aire que respiramos, somos como el pez en el agua que se mueve, como aquella nave que se mueve en el aire, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, somos, hermanos, una parte fundamental, sí es cierto, pero no lo somos en nosotros mismos. Lo somos y lo podemos ser en Dios. Ok, gracias, Dani. Vamos a dejarles aquí. Vamos a prepararnos el jugo de uva, hermanos, y todo eso, para que yo creo que ya lo tenemos todos ahí dispuesto. Sí, yo creo que ya lo tenemos ahí dispuesto. Pero vamos, hermanos, a terminar con una oración este estudio y vamos a pasar entonces al momento de la Santa Cena.
Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias porque jugamos, Señor, un rol en tus planes importante. Y como decíamos, Señor, no es algo que nosotros traigamos porque lo merecemos o porque hayamos en realidad adquirido por fuerza propia, por voluntad propia, esta importancia. Si algo valemos, Señor, es por ti. Si un papel importante jugamos en esta creación, es por tu voluntad, la cual es agradable y es perfecta. Permítenos, Padre, llenar las expectativas de tus planes y de esa manera, Señor, poder llevar a cabo la voluntad tuya donde quiera que estemos. Cuánta razón tenía nuestro Salvador Jesucristo al decir que nuestra responsabilidad primaria es buscar el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas, Señor, vendrían por añadidura. Pero nosotros, Señor, nos hemos afanado por buscar las cosas de añadidura y al último dejamos, Señor, tus planes. Perdónanos, Padre, y ayúdanos para que podamos realmente responder al propósito que tú tienes para nosotros como iglesia ahora. Gracias, Padre, por ese privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos ahí entonces en la parte de la Santa Cena, de la comunión. Dado que las circunstancias, hermanos, en nuestro país se están prolongando, que más hubiéramos querido, hermanos, que esto no hubiera sido así, que más hubiéramos querido que las cosas fueran más ligeras. Habíamos pensado tal vez que fueran 2 meses, mes y medio a lo mejor, así como nos lo habían manejado, pero las cosas se han prolongado. Nosotros como consistorio no queríamos, hermanos, llevar a cabo la Santa Cena de esta forma, pero dado que las circunstancias pues no menguan o van disminuyendo muy poquito, pues es necesario, hermanos, tomar la Santa Cena. Ya tenemos varios meses, tenemos desde mayo, junio, julio, parte de agosto. Yo creo que ya son más de 3 meses y creo que anteriormente a que hubiera el confinamiento, pues ya teníamos también como 1 mes que no habíamos participado de este sacramento, entonces ya llevamos mucho tiempo y no podemos seguir así. Luego entonces, hermanos, hemos decidido tener la Santa Cena de esta forma. He impartido, hermanos, por ahí las indicaciones que considero son básicas para tomar la Santa Cena en nuestros hogares. Estoy tomando como modelo, como referencia, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 tenemos por primera vez la institución de la Santa Cena o de la Pascua de aquel entonces. ¿Sí? Y según Éxodo, la Biblia nos dice, hermanos, nos da ahí las indicaciones cómo se tenía que preparar la Pascua. La Biblia nos dice, hermanos, que el principal responsable de preparar la Pascua era el jefe de familia. ¿Sí? Era el padre de familia, el patriarca, podríamos decir, el patriarca familiar, el que tenía que encargarse de todos estos elementos, de escoger el cordero, de sacrificar el cordero, de preparar el cordero. La familia también tenía algún papel importante por ahí. Por ejemplo, dice la tradición o algunos libros históricos, que los judíos, por ejemplo, se encargaban también de limpiar la casa, que no hubiera por ningún lado levadura. Es decir, ningún pan con levadura, ningún producto con levadura o levadura por ahí escondida, que se tenía que limpiar la casa de toda levadura. Ahí es cuando Pablo dice, hermanos, que nos tenemos que limpiar de la vieja levadura. En este contexto de la levadura, en este contexto que estoy hablando, muy probablemente se refiere al pecado. No siempre la levadura, hermanos, se menciona en otros casos, no siempre se va a utilizar como pecado, no va a ser símbolo de pecado de manera general, pero en este contexto sí es un símbolo de pecado. Luego entonces, el ama de casa y los hijos se encargaban de limpiar la casa por completo de todo tipo de levadura. Pero era el patriarca el que se encargaba de hacer esto. Luego después, hermanos, ¿qué nos dice Éxodo 12? Y un poquito más adelante nos va a decir que cuando había la Santa Cena, la Pascua, era exclusivamente para los del pueblo. No era para nadie más. Pero llegó a suceder, hermanos, que habían personas invitadas en casa. O llegó a haber inclusive aquella práctica que el Nuevo Testamento llama como prosélitos. No sé si han leído esta palabra. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era un gentil
que por X o Y circunstancias llegaba una familia judía y ahí, hermanos, en esa familia él se quería hacer judío. Para hacerse judío tenía que llevar a cabo todos los lineamientos y los rituales de un judío legítimo. Se tenía que circuncidar, tenía que guardar los días de fiesta, tenía que, obviamente, pues adorar a Dios en este caso, etcétera, etcétera. Eso, hermanos, era un prosélito, pero no era un judío de linaje judío. Entonces, había una persona así que podía también participar de la Pascua, sí lo podía hacer. Podía haber, hermanos, a lo mejor otra persona por ahí, siempre y cuando siguiera los lineamientos, podía hacerlo. Eso es lo que yo también estoy pidiendo que nosotros hagamos, que ustedes en sus hogares hagan. Inclusive si hay una persona que a lo mejor no es miembro de la iglesia del Mesías, pero que nos ha venido siguiendo y que es miembro de otra iglesia cristiana y que inclusive ha sido bautizado en otra iglesia cristiana, pues también puede hacerlo. También puede acercarse a la Pascua. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y esto lo especifico ahí en las indicaciones. ¿Qué pasa si no hay un patriarca? Bueno, lo puede hacer el hijo mayor que esté en casa. ¿Sí? Si no está papá, pero por X circunstancia ya no está papá con nosotros, lo puede hacer el hijo que sigue. Pero si no hay tampoco un hijo o hay personas solas, bueno, lo puede hacer la persona sola. ¿Sí? La persona sola se puede encargar de tener un poco de jugo de uva, de tener el pan y de participar también. ¿Qué es lo que se recomienda, hermanos, y qué es lo que se pide? Según Éxodo 12, dice la Biblia que el cordero no tenía que faltar, pero tampoco tenía que sobrar. Es decir, que todo el cordero tenía que ser consumido. Y ahí entonces la importancia, hermanos, yo por ejemplo aquí en casa vamos a ser 3 los que vamos a participar. Un servidor, mi esposa y la hermana Consuelito que está con nosotros. Entonces hay 3 pedazos de pan, hay un poco de jugo de uva para cada quien, y hermanos, no debe de sobrar, no se debe de tirar, ¿sí? Pero tampoco debe de faltar. Imagínense que yo nada más hubiera preparado 2 pedazos de pan, uno para mi esposa y uno para mí, pues la hermana Consuelito quedaría fuera. Pero aquí la importancia, hermanos, es la inclusión. Hay que incluir a la familia completa, ¿sí? Esa es la intención que tenemos aquí. Ahora bien, hermanos, pues creo que estamos llevando a cabo estos lineamientos en nuestros hogares, y de esa manera, hermanos, pues vamos a participar de la mesa del Señor, no sin antes llevar a cabo las recomendaciones que la palabra de Dios nos dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. ¿Sí? Si van a buscar en sus Biblias, búsquenlo, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Versículo 17 al 22, hermanos, nos habla de algunos abusos que se venían dando en la iglesia de Corinto. Miren, hermanos, Pablo le escribe a muchas iglesias, Corinto, Éfeso, Colosenses, Gálatas, etcétera, y todas las iglesias, es un dato curioso, hermanos, todas las iglesias tienen conflictos. Todas las iglesias tienen problemas. Esto nos dice, hermanos, que nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta. Si usted quería irse a la iglesia de Éfeso, tenían problemas. Si usted quería irse a la iglesia de Galacia, tenían problemas. Si usted quería irse a la iglesia de Corinto, también tenían problemas. De hecho, hermanos, creo que los mayores problemas en aquellas iglesias era la iglesia de Corinto. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo, sus 2 cartas que nosotros tenemos todavía, son los principales escritos del apóstol Pablo. Al parecer habían muchos problemas y Pablo se ve en la necesidad de escribir mucho para ellos. ¿Por qué? Porque los problemas que habían eran bastantes numerosos, muy notorios, muy evidentes y muy vergonzosos para ser cristianos. Versículo 17 en adelante de la primera carta de Pablo a los Corintios 11 dice: porque al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Es decir, el apóstol Pablo ya los venía adulando en algunas cosas, los venía halagando de varias cosas que hacían mal, pero dice, pero lo que voy a anunciarles, no los voy a felicitar, al contrario. Dice, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y yo lo creo. Una de las principales cosas, hermanos, que avergüenzan a una iglesia son las divisiones. El que Juan hable mal de Pedro, el que Lupe hable mal de María, etcétera, etcétera. Esa clase de divisiones, hermanos, son vergonzosas. Y el apóstol Pablo dice, y él reconoce que en la iglesia de Corinto habían divisiones. Y se han de acordar, hermanos, que el apóstol Pablo, al principio de la primera carta, él va a decir, uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, otro dice, yo soy de Cefas. Y bueno, yo creo que había unos también del diablo ahí, ¿no? Si se peleaban por ser de uno o de otro, seguramente algunos también se peleaban porque también pertenecían a Satanás. Dice, pues en primer lugar, oigo que se reúnen, y en parte lo creo, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y si hay algunos hermanos que son aprobados, seguramente habrán otros que serán también reprobados. Cuando pues se reúnen vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué es lo que hacían entonces? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo participaban ellos? ¿Qué es lo que hacían? Al parecer, hermanos, cuando la iglesia de Corinto se reunía, en realidad eran unas comilongas. Era un hartazgo de comida, de bebida, de fiesta, de pachanga, podríamos decirlo. Pero el apóstol Pablo dice, esto no es así, esto no es comer la mesa del Señor, esto no es lo correcto. ¿Sí? Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ya no exagero, hermanos, al decir que era una pachanga en la que había vino, había alcohol, había de todo, y hasta se emborrachaban, aunque dicen algunos, no, pues es que un poquito de levadura no echa a perder, ¿no? Acuérdense que lo que venía diciendo, hermanos, es que un poquito de levadura echa a perder toda la masa, y que desde la Pascua, hermanos, se venía tratando de sacar toda la levadura que había en casa, porque esto nos llevaba al pecado, y los de Corinto estaban precisamente cometiendo esa clase de irregularidades cuando participaban de la cena. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. 22. ¿Por qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo, no estoy de acuerdo con lo que hacen ustedes, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermanos, entonces pasa a dar las indicaciones que deberían de ser seguidas. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas estas veces que la bebieres en memoria de mí. Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Yo tengo una pequeña copa que, por cierto, acabo de adquirir, no tenía una copa, porque para mí, hermanos, como pastor, como ministro del Evangelio, es algo simbólico. Pero a lo mejor usted no va a tener una copa, a lo mejor no va a tener esos vasitos que estamos acostumbrados. ¿Cómo le vamos a hacer si no los tenemos? Bueno, si no los tenemos, usted puede tener un vaso solamente, que creo que esta es la forma original, hermanos, que el Señor Jesucristo participó de la Santa Cena con los 12. Fue una sola copa, un cáliz que le llaman mucho y que, bueno, ya le atribuyeron poderes a esa copa. Fue una sola copa. El Señor Jesús, dice la Biblia, que levantó la copa, ¿sí? Dio gracias a Dios y se la dio a sus discípulos, y cada uno fue tomando un poco de esa copa. Si usted no tiene esas copitas que estamos acostumbrados, puede ser en un solo vaso, en el que usted, hermano, le dé, beba usted y le dé a su familia, le dé a sus invitados que tiene ahí, siguiendo estas indicaciones. No necesariamente tiene que ser un vasito. Ahora yo creo, hermanos, que si estuviéramos en la iglesia, esto sería un problema. Por esto de la pandemia tendríamos que tener mucho cuidado, tendríamos que utilizar algo desechable para que así como lo usamos, pues lo desechamos, ¿no? Pero en este caso en casa hay confianza, podemos hacerlo en un solo vaso y
y podemos beber todos de ella. ¿Está bien, hermanos? Bueno, sigue la palabra de Dios diciendo, versículo 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, se ha dicho en la iglesia que tenemos que hacernos un autoexamen. Es importante, hermanos, acercarnos a la mesa del Señor haciéndonos un análisis personal, un análisis interno y decir, Señor, yo sé que no soy digno de acercarme, pero sé que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú me invitas a hacerlo. Y en una actitud, hermano, de arrepentimiento, de sinceridad en su corazón para con Dios, podemos acercarnos a la mesa del Señor. ¿Sí? Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos pues ya están muertos. ¿Sí? Dice la versión 60, pues muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, hermanos, si nos examinamos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo creo que no estoy en condiciones, mejor no lo hago, es mejor, ¿sí? Qué bien, hermanos, que si tú estás bien con tu prójimo, con tu familia, lo puedas hacer con un corazón sincero, estás bien delante de Dios, podamos hacerlo. Y esto, hermanos, es mejor, porque esto es mejor y no lo peor, ¿sí? Versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 33, así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Se dan cuenta, hermanos? El apóstol Pablo cierra este capítulo poniendo así como una advertencia, como diciendo, nada más estoy tratando esto con ustedes, pero hay muchas cosas más que tengo que tratar con ustedes que en su momento lo voy a hacer. Así es que vamos a pasar, hermanos, al momento del sacramento en esta tarde, dadas estas recomendaciones que la palabra de Dios nos da. Yo espero que ya estén todos ahí, hermanos, en casa, que estemos ya dispuestos para llevar a cabo este sacramento. Así es que les voy a invitar, hermanos, para que hagamos una oración a nuestro Dios y que de esa manera, hermanos, podamos consagrar estos elementos. Que pues podríamos decir, hermanos, que es un pan común, es cierto, es un jugo de uva común, pero que al orar por ellos, hermanos, estamos haciendo una consagración por los elementos. Así es que les invito, hermanos, para que oremos y que usted, hermano varón, que va a participar ahí en casa, usted haga esta oración con su familia. ¿Sí? Si usted está sola, hermana o hermano, está usted solito ahí, usted haga esta oración a Dios pidiéndole que estos elementos pasen de ser del uso común para hacer un uso especial, que es la Santa Cena. Oremos a Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad que nos das de participar, Señor, de la mesa de Jesucristo. Recordando, Señor, su muerte, su crucifixión cruenta en la cruz del Calvario, para darnos vida. Sabemos, Señor, que la uva, para poder obtenerse su precioso jugo, su fruto, es necesario ser estrujada, es necesario exprimirla. La Biblia nos dice, Señor, que Jesucristo prácticamente fue exprimido en la cruz del Calvario. Y al no tener más sangre, dice tu palabra, Señor, que Cristo fue traspasado en su costado y que de su costado, Señor, salió agua. Y hay quienes dicen, Señor, que esa agua fue para limpiarnos de nuestros pecados. Pedimos, Señor, de esa misma manera que seamos limpiados en la sangre de Cristo. Y también, Señor, de esa misma forma como Cristo fue estrujado en su cuerpo por aquellos golpes que Él recibió, así también estas uvas, para que simbolicen, Padre, la sangre de Jesucristo. ¿Qué decir, Señor, del trigo con el cual se hace el pan? El trigo también, Señor, cuando crece,
es un fruto hermoso, es un fruto lleno de esperanza, lleno de vida, porque es un alimento que nos nutre, que nos da vida. Y de la misma forma, Señor, Jesucristo dijo que si no comíamos su carne, no tendríamos vida en Él. Permite, Señor, que este pan que tenemos en casa deje de ser un pan común, Señor, y realmente, Padre, podamos nosotros tomar este sacramento a través de este pan que tenemos. Señor, gracias por este privilegio que tú nos das, y permite, nuestro Dios, que nuestro corazón sea un corazón dispuesto. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, y permite, Señor, que como hemos leído en tu palabra y esta nos ha advertido, no sea, Señor, una práctica religiosa más, sino sea una práctica de corazón, sea una práctica, Señor, con un corazón sincero y de edificación para nuestras vidas. Permite, Señor, que cada uno de nosotros renovemos nuestros votos, renovemos, Señor, nuestro compromiso contigo, y si alguien, Señor, se ha desviado, no permitas que siga por ese rumbo, sino que regrese a ti. Es mejor regresar a ti, Señor, aunque sea avergonzados, y no irnos, Señor, avergonzados de ti. Padre, gracias en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Amados hermanos, si están listos entonces, si ustedes pueden ponerse de pie, hermanos, pueden hacerlo. Yo desafortunadamente no puedo, tengo que estar sujeto a este medio de comunicación, no tengo un tripié, pero si usted puede hacerlo, puede ponerse de pie. Y vamos entonces, hermanos, a escuchar las recomendaciones que la palabra de Dios nos hace. Pienso, hermanos, que se han dado indicaciones suficientes en la iglesia y en esta ocasión. Y quiero, hermanos, en esta tarde, yo, ministro de Jesucristo, Salomón López Jaimes, ministrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les doy estos sacramentos, este sacramento, hermanos, estos elementos a ustedes, repitiendo las mismas palabras que el Señor Jesucristo nos da en su palabra. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Voy a pedirle, hermano, que tome usted el pan y lo reparta a los que están ahí en su casa. Participemos, hermanos, del pan. Dice la palabra de Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dele, hermano, a su familia el jugo de uva. Sigo leyendo la palabra de Dios que dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Debemos recordar, hermanos, que un día participaremos de manera ya no simbólica, de manera presencial, en la presencia de Cristo, hermanos, este sacramento. Por lo mientras, hermanos, tenemos que recordar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros, resucitó para darnos vida y vida eterna. Y también, hermanos, tenemos que recordar que Jesucristo un día regresará por su iglesia, Él regresará por los suyos, regresará por ti y por mí, hermano, hermana. Mientras tanto, tenemos que renovar nuestros votos delante de Dios. Nuestra fe, hermano, tiene que ser fortalecida a través de este sacramento, y eso es lo que nos debe recordar esto que hoy hemos participado. Les invito, hermanos, para que oremos a Dios y de esta manera, hermanos, vayamos concluyendo este momento. Padre, te damos gracias porque, Señor, tú nos permites participar de esta manera de este sacramento.
Señor, gracias porque tu palabra nos da la pauta para hacerlo. Gracias porque tu palabra es permanente. Tu palabra, Señor, no es algo que haya caducado, sino es algo que todavía es vigente en este tiempo. Y tu palabra, Señor, sin duda alguna, que nos va guiando, nos va conduciendo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias porque tú nos invitas a tu mesa. Permítenos, Señor, que podamos realmente renovar nuestras fuerzas, nuestra fe, que se pueda fortalecer, Señor, y que de esa manera podamos, Señor, serte fieles donde quiera que estemos, a través de la fuerza de tu Espíritu Santo que opera en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos y te agradecemos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, tomen sus lugares. De esa manera estaríamos concluyendo esta tarde. Y pues que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos en contacto. Sí, seguimos adelante, hermanos. No sabemos exactamente cuándo vayamos a regresar al templo. Se están haciendo algunos preparativos. Yo espero que el siguiente mes, hermanos, este mes ya tengamos algunos cultos transmitidos desde el templo. Ya nuestro hermano Ricardo ha estado preparando ahí varias cosas. Las bancas ya no están las mismas. Estamos quedándonos nada más con lo puro necesario. Estaremos haciéndoles llegar algunos avisos importantes, cómo organizarnos para regresar al templo. Pero por lo pronto, hermanos, vamos a seguir así transmitiendo y pues por aquí nos vamos a seguir viendo, hermanos. Cualquier cosa que podamos hacer, estamos para servirles, hermanos. Que Dios les bendiga y pues seguimos orando los unos por los otros. Yo terminaría, hermanos, de esta misma forma. Así es que nos despedimos, hermanos. Que Dios les bendiga. Una forma extraña de despedirnos, pero ¿qué más les hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Que Dios les bendiga, hermanos. Gusto en verles. Un abrazo donde quiera que estén. Así es que por acá seguimos todavía.